Listo, ahí está empezando la grabación. Y ahora, hola, ya llegué. Bueno, entonces les comentaba yo que voy a hablarles un poquito, no sé si a partir de la otra semana, o sea, el jueves más o menos, si alguien, por ejemplo, pues yo mañana, o sea, mañana por la tarde ya todo el mundo puede mirar sus notas, ya van a estar las notas listas. Y entonces estar pendiente de la recuperación de esta actividad de la tarea 3 que va a ser hasta el 30 de abril. Entonces, si ustedes observan una nota muy bajita, esta tarea se aprobaba, la tarea 3 se aprobaba con, creo que son, a ver, ¿dónde estoy calificando? Yo tengo anotado esto por acá. Se aprueba con 75 puntos, la 3. Entonces, en caso de que ustedes por alguna razón la pierdan, recuerden que tienen hasta el 30 de abril para enviar por el correo de Moodle de la plataforma su tarea corregida. ¿Listo? Para que tengan ahí pues esa información. ¿Listo? Bueno, Sí, señora. vamos a hablar entonces de lo que nos queda de la tarea 4. Recuerden que la tarea 4, muchachos, sí, la tarea 4 es nuestra última tarea. Ya después nos espera una prueba como la primera, pero esta obviamente pues no es de saberes previos, sino que va a tener ejercicios y va a tener, pues claro que la tarea es la prueba va a ser también de selección múltiple, ¿no? Pero pues obviamente en la medida que nosotros podamos saber, como dijo el compañero, asimilado, las competencias sobre derivadas, sobre límites, y pues entonces podremos pues contestar de manera un poco más ágil esas preguntas que hay que van a ser de falso verdadero, de selección múltiple, de esa manera. De todas formas, pues no nos anticipemos a los hechos. La dirección del curso nos manda también pues como unas preguntas o yo las elaboro. Igual, eso para la tarea, para la prueba, solamente va a haber un CIPAS y ahí pues la idea siempre lo trato de organizar como con preguntas parecidas o que la misma dirección mande ejercicios para que podamos pues como irnos preparando. El grueso de la calificación pues lo han tenido durante estas tareas, así que chicos, por favor, con mucha disciplina, pues porque la verdad, por ejemplo, para esta tarea, desafortunadamente el número de personas que no me enviaron tareas, no presentaron, aumentó. Estamos hablando de casi la tercera parte del grupo que no envió tareas. Así que también están ustedes, si ustedes conocen a compañeros, si sea en otras materias que coincidan en el foro y que hablen de cálculo, pues sí, o si ya en el foro se han podido hacer amistades, que sería lo ideal, ¿no? Que ustedes copien el nombre de las personas que están en el foro, las busquen por Teams y se estén hablando, se estén ayudando y por Teams pueden pedir los números de teléfono. Entonces, si ya han tratado de hacer un poquito de comunidad, pues para que le avisen a los compañeritos que por favor pilas. Miren que para esta tarea se les está dando plazo hasta el 30 de abril. Obviamente, pues la calificación no es la máxima, ¿no? Pero por lo menos se les da la oportunidad de presentarla y sacar una nota un poquito más alta que el mínimo, que son 75. Pero si usted hace todos sus ejercicios bien, pues va a tener 80, más o menos es lo que se ha propuesto para esa actividad de recuperación, pero obviamente eso le llegará a las personas pues que lo necesitan, se les llegará al correo las indicaciones, pero pues la idea es que estén muy pilos. Bueno, entonces vamos a hablar de esta actividad, de la actividad 4, que es nuestra última actividad, sí por partes. Esta actividad 4 ya lleva una semana,
ya ustedes, no sé si pudieron participar de la primera webconferencia, y también yo les envié ya el link de grabación, está en los foros y está en su correo. O sea que allí ya debe haber material al menos para que ustedes traten de resolver el punto 1 del ejercicio que hayan escogido, el punto 1. Vamos a trabajar ahorita, vamos a mirar, vamos a mirar un poquito el punto 1, vamos a trabajar el punto 1, el punto 2, pero también, es que no cerré las puertas y por acá está pasando todo el mundo. Esperen un segundito. Pasa todo el mundo y entonces como no están acá. Ok, cuando pasen. Bueno, ¿qué pasó? Pues, aquí sí pasa, no sé. Bueno, les decía yo que no sé si alguno de ustedes ya ha intentado hacer el ejercicio 1 y no lo ha dado, no lo ha entendido, podemos aprovechar ese ejercicio para mirar cómo se hace. Bueno, ¿alguno de los una pregunta al respecto? ¿Ya ha intentado, no ha podido o quiere que validemos su ejercicio? No. ¿Aló? ¿Ah? Ustedes, los que están presentes, no han intentado hacer, no han empezado a hacer la tarea, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de nuestro punto 1, vamos a trabajar hoy el punto 1. Como les digo, dado que tengo que calificar el resto, no me voy a demorar mucho porque tengo que, el compromiso es de entregar notas hoy, o sea que hoy tendré un día extenso porque todavía me faltan algunos. Bueno, entonces vamos a mirar el punto 1. Si ustedes tienen ahí el anexo que estamos hablando de la tarea 4, nuestro primer punto tiene que ser una regla de la cadena, o sea, saber manejar la regla de la cadena para estas funciones que hay allí. ¿Alguno de ustedes tiene idea de qué es la regla de la cadena? Aquí. Les voy a dar ahorita a compartir pantalla para que ustedes vean qué es lo que yo estoy haciendo por acá. Bueno, entonces vamos por acá a compartir pantalla para empezar a mirar qué es lo que vamos a hacer. Para que el ejercicio quede claro y ustedes puedan cada uno empezar a hacer su actividad. Bueno, antes de empezar también les quería aclarar. Les quería, ustedes saben que es una infografía. Porque les voy a explicar por qué acerca de les voy a explicar un poquito, no sé, o si alguien, pues como para no hacer como estar, si alguien quiere participar y decirnos qué es una infografía y no quieren preguntar, pero que todavía no es muy claro
nos pueden ayudar pues de una vez antes de empezar el ejercicio que vamos a desarrollar, pueden, pueden entonces aclarar para, no sé, aunque eso el último punto, con la infografía y lo demás. ¿Alguien sabe qué es una infografía? ¿Aló? Por ahí alguien que parte de micrófono abierto. Listo. Esta niña porque está en estreno. Dubái me iba a hablar, yo justo le cerré el micrófono. Ya le doy la palabra. Dios mío. Buenas noches, profe. Hola. Profe, pues lo de la web conferencia dijeron que la infografía tenía que ser basada como en inglés, todo en inglés. Sí. Espérate que es que tuve un problema con Dubán, que le apagué el micrófono, pero como que lo saqué. Ya, ahora sí. Ya te explico, ya les explico bien. ¿Dubán iba a decir algo? Tenía la manito alzada ya. Ahora sí ya el micrófono está habilitado. Dubán, ¿ibas a decir algo? Dubán está como ausente. Sí. Dubán me está escribiendo por el chat. Ay, yo no sé qué le hice a Dubán que le deshabilité el micrófono. Qué pecado. Es que estaba habilitado y me estaba interfiriendo y ahora no sé qué le hice. Que yo lo tenía acá. Ya. Ahora sí, Dubán, ¿tienes el micrófono? ¿Puedes hablar? Hola, buenas tardes. Hola, Dubán, ahora sí, cuenta. Hola, ¿cómo está? Hola, profe, saludos a los compañeros. Si era con respecto a la infografía. Sí, estamos mirando que es en inglés, ¿no? Pues también hay que hacer como que hay que mezclar ahí todas las ramas y ser como más funcionales y pues qué chévere que sea en inglés y todo, pero no sé, he estado revisando aquí en la agenda y encuentro por ahí esto como encuentros o foros o cosas donde uno pueda participar. Sí, bueno, esperen, yo tengo aquí ya el anexo, entonces vamos a hacer primero la explicación de eso, porque sí deben de estar pendiente de estas cosas. Bueno, entonces voy a compartir con ustedes pantalla para que revisemos la infografía. Lo que nos dice el foro, el anexo, ¿no? Ahí están viendo mi pantalla, por favor, ¿me confirman? Sí, señora. Bueno, les voy a colocar el anexo que ya lo tengo aquí listo. Acá está. Para que entre todos leamos. Bueno,
como el compañero dice, miren lo que dice. Participar en una conferencia indicada en la red de curso o relacionada con la aplicación de las matemáticas en diferentes disciplinas. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Si ustedes revisan sus foros, cada vez que la Escuela de Ciencias Básicas e Ingeniería tiene encuentros, conferencias, semanas de matemáticas, o sea, la escuela hace unos eventos relacionados con matemáticas. Por ejemplo, de una vez les digo, estos días, ayer y hoy, ha habido es como se llama matemáticas interactiva, que también yo se las coloqué en el foro de la unidad 3, de la tarea 3. Y el workshop de matemáticas que ya pasó también quedó ahí en el foro de la unidad 3. Entonces, de todas formas, más adelante, por ahí cuando manden lo del micrositio, desde la dirección del curso van a mandar unos links de esas conferencias. Sin embargo, ustedes si quieren ir adelantando, pueden meterse a YouTube y buscar los nombres de los eventos y ahí van a aparecer los videos. ¿Sí? ¿Cuáles son los eventos? Hay uno que se llama el Workshop de Matemáticas. Ese ya pasó. Y esta semana están haciendo uno que se llama Matemáticas Interactiva. Entonces, hay charlas por la mañana y por la tarde. Entonces, yo sé que ustedes trabajan y pues obviamente es difícil asistir, pero ustedes pueden registrar la asistencia y de una vez dejar grabando o esperar a que salga la dirección donde están guardados esos videos y con base en ellos es que ustedes deben realizar la infografía con estas cosas. Pero sí o sí, toda debe ser escrita en inglés. Pero recuerden que una infografía es algo pequeño, ¿no? Igual, por ejemplo, Canva es muy buena para hacer infografías, uno puede coger una y son textos pequeños. Y aquí mismo le dicen la introducción, entonces, ¿de qué se trató la conferencia? El cuerpo del contenido, pues, o sea, como algo importante de lo de la conferencia, o sea, se presentaron unas cosas, dijeron esto, dijeron lo otro. Estos datos visuales, o sea, estas dos cosas que hay aquí, uno las mezcla. No es que el cuerpo, no, sino que, por ejemplo, yo digo, el título y la introducción puede ser texto. Pero ya de allí, por ejemplo, yo voy a decir, no, hubo una conferencia sobre la aplicación de la lógica matemática en la programación. Entonces, el texto puede ser, acá donde dice cuerpo de contenido, entonces, algo que yo saque de eso, ¿cierto? Como la lógica matemática es aplicada para la programación, para poder hacer lenguajes binarios, yo qué sé. Un pequeño texto y al lado yo puedo buscarme una figurita de lógica matemática en programación y ponerlo allí. Eso es lo que ellos llaman datos visuales. O puedo coger de la misma pantalla, cojo una pantalla y parto un pedacito de la misma fondo, por ejemplo, que tienen los profes cuando hacen las exposiciones. Entonces yo cojo y corto con mi herramienta de recorte, recuerden que está esta herramienta, entonces yo puedo poner el pantallazo, recorto el pedazo donde se vea un pedacito de lo que los profes hicieron de fondo y lo pongo como imagen al lado de mi texto. Esos son los datos visuales, ¿no? Miren, usar fotos que permitan visualizar el desarrollo de la conferencia. No tienen que ser de la conferencia, pero si yo digo, bueno, en la conferencia hablaron de esto y de esto, pues pongo 3 foticos o 2 foticos que tengan o muñequitos o imágenes que tengan que ver con eso, porque la idea de la infografía es una relación entre gráficos y texto, pero pues que como que todo sea poquito, pero dejen una idea clara.
Y después de eso viene la conclusión, que también es un resumen muy sucinto, muy pequeño, pues, de lo que se dijo en la conferencia. Deben de dejar las fuentes mencionadas, ¿sí? Por ejemplo, web, conferencia día tal, encuentro matemática interactiva, nombre del conferencista, Pepito Pérez. ¿Listo? Y tiene que también aparecer su nombre. Y como les dicen aquí, toda debe quedar en inglés. Si ustedes no pueden, las infografías, no sé, ¿alguien ha hecho infografías en Canva? ¿No? ¿Nunca han Sí, hecho una infografía? sí, señora. ¿Sí? Si ustedes han hecho las infografías, ustedes se dan cuenta que en Canva uno puede, después de que la termine de elaborar, darle a imprimir, entonces sale un PDF. Entonces, lo que le dicen allá al final en esas instrucciones es que ese PDF se pegue en el Word, que eso se vuelva una imagen y se pegue como imagen. Si queda muy chiquito y ustedes ven que no pueden, pues deben de poner el link de Canva, pero por favor, recuerden de cerciorar que el link funciona para uno poder acceder a ella, porque recuerden que si el link no funciona, pues yo no puedo calificar ese punto. De recomendación, traten de bajarla cuando la hagan en Canva como una imagen JPG y la pegan punto tal del taller y pegan su infografía como imagen. Pues obviamente que se pueda ver, por eso debe ser muy resumida, ¿no? Para poder pues distinguir las letras y todo. Está claro, como les digo, ustedes pueden ir buscando, por ejemplo, apunten en esta, no sé si ustedes sabían que esta semana hay algo que se llama, pues eso se mandó en el foro 3, se mandaron todos esos enlaces, matemática interactiva. Entonces, mañana por la mañana va a haber una reunión, o sea, unas exposiciones. Entonces uno puede entrar a ese y buscar allí. Permítame, yo veo si, pues que yo no sé hacer eso. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Como todos tienen acceso al grupo de Teams, yo les voy a poner ahí el link de enlace de la matemática interactiva que mañana y tarde hay conferencias y cosas. Entonces ustedes se pueden mañana meter, dejar grabando en su mismo celular, en su mismo equipo, mientras ustedes trabajan, díganle que les grabe eso que está allí y ya con eso ustedes con una conferencia, esta mañana precisamente les hablé de lógica matemática porque la conferencista era como una chilena, algo así, una doctora chilena y estaba hablando de lógica matemática. Entonces, realmente no recuerdo en estos momentos cuál va a ser la conferencia de mañana, pero mañana hay conferencia mañana y tarde. Entonces, les voy a poner en el grupo de nosotros de Teams, les voy a poner la programación para que ustedes elijan. Pero como les digo también, más adelante mandarán un listado de link que ustedes pueden usar para poder ver esos videos y hacer la famosa infografía. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, señora, muchas gracias. Bueno. Bueno, entonces vamos a trabajar un poquito sobre, pues, al menos hoy como les digo, lo que pasa es que estoy bastante corta de tiempo porque tengo que acabar de calificar. Y la verdad, son muchísimos trabajos, son más o menos 100 trabajos que tengo que revisar y pues es bastante extensa la revisada y ustedes saben, son 100 trabajos, cada uno tiene 5 ejercicios que revisar, entonces tampoco. Y pues como han visto, yo me tomo la molestia de hacer la retroalimentación.
De pronto otros profes sencillamente ponen la nota y listo, pero pues yo sí les escribo ahí qué sucede en cada cosa y de forma general, entonces me demoro un poquito. Bueno, vamos a hablar un poquito del tema que nos trae. Ahí están viendo el tablerito. Sí, señora. ¿Sí? Bueno, entonces nuestro primer ejercicio tiene que ver con, bueno, o sea, van a hablar de reglas de la cadena para derivar. Bueno, pues generalmente o solamente hay regla de la cadena para derivadas, ¿no? No hay para otra cosa. Pero, pues bueno, no está de por más que digamos que estamos hablando de derivadas. Entonces tenemos varias reglas de la cadena que las vamos a necesitar. Lo primero es cuándo se usa esta vaina. Entonces resulta que hay funciones que a su vez están compuestas por funciones. Entonces cuando yo voy a hacer una derivada de esas funciones es donde aplica este cuento de regla de la cadena. O sea, son funciones que en su interior también tienen funciones. Entonces, es muy importante que nosotros empecemos a derivar con base en esa función. Entonces, ¿cuándo se usa? Cuando una función tiene o está compuesta por otras funciones, por una o varias, ¿no? Bueno, generalmente uno trata pues de mirar, de acomodarlas de a una y las haciendo por partes. Entonces, la idea de eso es que yo, por ejemplo, tengo una función. Esta sería la función que yo les digo, o sea, generalmente esta es la notación, y esa función, en vez de tener aquí un X de una, tienes otra función, o sea, está compuesta, por eso les decía yo, una notación que uno encuentra puede ser esta. Entonces, ¿qué es lo que dice la regla de la cadena? Ah, no, entonces, mire, para usted poder hallar la derivada de esta función, esta es la función, entonces a mí me piden que yo halle la derivada de esta función. La derivada de esta función, entonces lo que yo tengo que hacer, la derivada respecto a x, pues, entonces lo que hacemos es derivar la función inicial, que se escribe de esta manera, o sea, saco la derivada de la función, y después la multiplico por la derivada de la función interna. Eso es la famosa regla de la cadena. Entonces, primero derivo una y después derivo la otra. Vamos a empezar con ejemplos. ¿Ustedes ya estaban familiarizados con este concepto? Hola, ¿se durmieron? Con derivadas, no señora, primera vez. Bueno, entonces vamos a mirar una cosa. Vamos a suponer para recordarles un poquito, o yo no sé cómo hacen ustedes. Por ejemplo, yo tengo esta función, 3x a la 6 menos 2x a la 3 más 4
X, voy a poner esto, como para ir practicando algo. Bueno, esta función no hay ningún problema. Digamos que cada una de ellas es una funcioncita, pero aquí lo que va, esto cuando esta función está compuesta por unas sumas. Nosotros vimos límites, entonces ahorita vamos, esta tarea es de derivadas, entonces miren en la información que ustedes tienen, bueno, todavía no le han mandado el micrositio, ¿cierto? Entonces, permítame, yo hago por aquí, no sé, vamos a ver cómo se saca una derivada normal. Entonces, vamos a suponer que, o aprender algo de la derivada. Cuando yo tengo una función de esta manera, que es una potencia a la n, entonces la derivada de esa potencia es bajo este n a multiplicar acá y me queda y le resto un unito a este. ¿Sí? Eso lo tenemos que tener claro para poder hablar de derivadas polinómicas. Y ni les digo qué va a pasar con las trigonométricas, que no sé de qué manera ustedes saltan ahí, van a tener que ayudarse a buscar derivadas trigonométricas, como el compañero decía en YouTube, hay muchísimos ejemplos, derivadas de esto. Por allá ustedes veían en uno de los ejercicios que le decía, hay el límite sin aplicar Hospital. Entonces, hay muchas formas de derivar. Pero bueno, vamos a ver lo más sencillo para poder entender esto de acá y poder al menos mirar qué es lo que nos piden en el ejercicio. Entonces vamos a poner este mismo ejemplo de acá. Vamos a coger esta, mire que esto tiene esta forma. Entonces vamos a coger un pedacito, como si solamente nos hubieran dado la función 3x a la 6. Entonces me dicen, halle la derivada. La derivada se denota con este palito arriba de la función. Cuando yo veo esto, esto me está hablando de una derivada. Bueno, el concepto de derivada, usted dirá, bueno, ¿y qué es una derivada? Ya sé que es con ese palito, pero ¿qué significa en matemática? El concepto de derivada es como, a ver qué les digo yo, que puedan ustedes entender lo que es una derivada. Déjenme, pienso qué ejemplo sencillo les coloco. Bueno, recuerdan que nosotros vimos límites, ¿cierto? Entonces la idea era límite cuando x tiende a un punto. Entonces, la idea del límite era ir viendo qué pasaba en pequeños pedacitos, en saltos chiquitos alrededor de ese número. Pues resulta que la derivada viene siendo como poder encontrar el valor de esa función, como partir en muchos pedacitos. Por ejemplo, cuando yo digo límite, por ejemplo, yo puedo decir de esta función, pues según esto, uno podía escribir límite de x cuando tiende a 2 de 3x a la 6. Entonces, la derivada es como si yo no tuviera que hacer toda esa matemática, sino que la sacara y reemplazara el valor. ¿Sí? O sea, es como poder hallar un límite de una manera más rápida sin necesidad de hacer todo eso que hicimos. Entonces, yo llego y derivo la función y hallo ese valor en ese punto. Y esa es la famosa derivada. ¿Sí? ¿Me entendieron o no? Estoy tratando de explicarles pues lo más sencillo que ustedes puedan entender, porque pues ustedes no les dan puesto así. Me imagino que ayer en la web, yo, como les digo, debido a mi trabajo, me es muy difícil entrar a las web conferencias, pero me imagino que ayer pues tuvieron que haber explicado que era una derivada, primero en la primera web conferencia. Entonces, no está de por más que ustedes vean, yo ya les mandé ese link, vean esa primera web conferencia para que puedan ver qué es el concepto de derivada. Pero pues también podemos hacer algo, porque de pronto, o sea, el concepto de derivada es como una forma más rápida de hallar un límite en ciertas funciones. O el límite es la derivada, cualquiera de los dos. Ustedes pueden buscar en YouTube
Y recuerden que yo siempre les he dicho, ahí hay videos muy prácticos, entonces usted puede decir qué es el concepto de derivada y él les va a explicar de pronto de mejor manera que la derivada es como, es el límite. Entonces, en vez de ponerse uno a decir límite cuando x tiende a tanto, uno dice la derivada de tal función en un punto y ese es el límite en ese punto. Ahora sí está como más claro el juego de palabras que usé. Ole. ¿Me escuchan? ¿O se durmieron? ¿Aló? ¿Alguien está por Sí, ahí? señora, sí se escucha. Sí, sí. Vuelvo y les digo, o sea, les voy a escribir por acá. O sea, porque hay una asociación, entonces, pues no es exactamente, pero es la forma más fácil de entender, es que la derivada es una forma de hallar un límite de una función. En un punto de una función. Eso es una derivada, ¿sí? Es una forma de hallar un límite más rápido. Bueno, entonces yo les decía, matemáticamente hay como formulitas, así como a uno le dicen, mire, si usted va a elevar 3 a la 2, multiplíquelo 2 veces, ¿sí? Entonces, para derivar, también hay una fórmula. Entonces, esta, como casi todas las funciones son en función de una variable, una potencia, es la primera que debemos de aprender. ¿Cómo se deriva esto aplicando? Siempre las potencias, cuando van acompañadas, esto se va a llamar una constante. Entonces, este numerito se deja quieto y ahora sí aplico esto para este x a la 6. Entonces, mire que dicen que el exponente se pasa acá, se baja. Entonces, quedaría, o sea, voy a derivar. El 3 lo dejo quieto. Entonces, me tocaría derivar esto solito. Entonces, ¿qué hago? Según esto, este 6 pasa acá. El X se deja quieto. Ay, disculpe un momentico. Y este exponente se le resta una potencia. Entonces sería... Entrame al perro. Sería 6... Uy, esperen un momentico. Ay, Dios. Sería 3 por... Entonces ya hago... Miren que aquí apliqué. Bajo la potencia y al exponente le resto 1. Entonces, como este 3 también multiplicaba la x, entonces ahora multiplico estos dos y me da 18. X, 6 menos 1, 5. Entonces me da 18x a la 5 es la derivada de esto. Entonces, cada vez que yo voy a hacer una derivada, debo hacer eso. Uno no lo hace a pie, uno lo hace mentalmente porque realmente es sencillo. Miren, uno dice 3 por 6, 18. X, 6 menos 1, 5. Y sigo por acá, menos 3 por 2, 6. X. Este 3 le quito 1, queda convertido en 2. Esta sería la derivada de X. Más, ojo acá, podría ser lo mismo. Cuando X está solito, es que tiene un exponente 1, ¿sí o no? Entonces uno dice 4 por 1, 4. Y aquí quedaría X1, le resto 1, me da 0. Pero X a la 0 es ¿cuánto? X a la 0 es 1, o sea que realmente esto queda como 1. Y la derivada de una constante, o sea, cuando una constante es un número solito que no tenga variables. La derivada, una regla es que la derivada de una constante es 0. O sea que si yo reescribo esta ecuación, me da 18x a la 5 menos 6 por 2, 12x a la x solo, más 4
y menos 0 pues ya no lo escribo. Entonces esta es la función que me queda como derivada de esa primera. Y cuando tiene un solo palito se llama primera derivada, porque yo a su vez puedo sacar otra vez la derivada de esto, es segunda derivada, tercera derivada, tantas derivadas como la potencia lo permita, hasta que me quede en una constante. Entonces ya no puedo, o me queda en 0, entonces ya no derivo más. Pero generalmente se trabaja con la primera derivada. ¿Preguntas de qué es una derivada? Bueno, de que no. ¿Cómo se halla una derivada? Profe, hasta el momento sí, claro, el ejemplo, se ha entendido bien. Bueno, entonces, es que lo que me preocupa es que para poder hacer el punto 1, al menos tenemos que saber derivar. Y me parece preocupante pues que ustedes no sepan nada de derivar. Ay, Dios, chicos, no es muy fácil con ustedes. A ver qué más me invento aquí para poder hacer el punto 1. Profe, si quiere, nos pone un ejercicio ahí y lo vamos desarrollando juntos para ver si vamos tomando la cuerda. Eso, voy a poner, déjenlo, voy a ponerles 1, así parecido a esto, y ustedes me van diciendo cuál sería la derivada, ¿vale? Esto es Perfecto, sí, 1 a señora. 1, porque después, cuando hagamos que lo vamos a necesitar usar allá, hay unas reglas de derivadas para poder derivar sumas, que es esto que estamos haciendo. Cuando son sumas o restas, la derivada es de cada término, ahí no hay problema. Pero cuando hacemos multiplicación o divisiones, tenemos que usar unas formulitas. Entonces, como ese ejercicio 1 es trigonométrico y tiene forma, te necesito explicarles primero eso, para que medio entiendan lo que van a hacer o puedan hacer. Entonces vamos a hacer esto. Yo voy a poner, por ejemplo, esta función y voy a poner que es 10x al cubo más 4x al cuadrado menos x más 1/2. Entonces alguien me dice, halle la derivada. Entonces yo voy copiando. Recuerden que es término a término. ¿Cuál sería la derivada de este primerito? Díctenme a ver si entendieron. Si queda mal, pues lo 30, hacemos. Sería 30. 30x a la 2. Exacto. Muy bien. Eso es derivar. Ahora seguiría el más. Ahora derivamos este cosito de aquí. ¿Cuánto nos da la derivada de eso? ¿Cuánto daría? 8x 8x 2 menos 1, 1, pero el 1 no se coloca. 1. Recuerden que cuando Exacto, x queda con un número, no se coloca. Menos, ¿cuál es la derivada de este? Ahí quedaría 0, profe. Ahí quedaría 1 por x a la 0, pero no es 0. X a la 0 es ¿cuánto? Toda potencia a la 0 es ¿cuánto? 1. 1. O sea que la derivada de x es 1. Y esto sería la derivada de tanto. Esta es otra 0. reglita. Exacto. Eso es 0. F de x igual a c, que es una constante, la derivada de la constante es c. Entonces, reescribiendo esto para que se vea bonito, sería 30x al cuadrado más 8x. X a la 0 es 1 por el unito que bajó, entonces nos da 1. O lo otro que uno se va grabando es que siempre que yo tenga una x sola, una variable sola, y la vaya a derivar, la derivada es 1. Y ya. Y el último término no lo escribo, entonces ahí tengo la derivada de esta función. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, vamos a mirar entonces cómo hacemos la derivada de las multiplicaciones
y de las divisiones, porque si ustedes ven ese primer punto de ustedes, la gran mayoría son divisiones de funciones trigonométricas, ¿sí o no? Entonces, si no tenemos la fórmula de eso, pues menos vamos a poder aplicar. Es que yo no sé ese taller por qué empieza por allí. Debía empezar por unas... Es que está como raro. Yo ya lo miré y esto lo tiene como en la mitad. Debía empezar como... Déjenme un momentico, yo voy a entrar mis queridos animalitos porque están haciendo un ruido impresionante. Y ya vengo, ¿listo? Listo, sí. Volví por acá. ¿Dónde está mi tablerito? Listo. Entonces, vamos a agregar otra página. Estos PDFs, recuerden que yo en el foro se los pongo y en el grupo también los coloco, ¿no? Para que ustedes tengan también para ver. Bueno, entonces vamos a mirar, yo les decía que hay como unas reglitas o unas formulitas para derivar. Ahí lo que hicimos fue derivadas de sumas o restas. Entonces hay unas reglitas para derivadas de productos. Entonces, cuando yo tengo que multiplicar dos funciones, yo tengo f de x por g de x y me piden hallar la derivada de esto. La derivada se escribe así, siempre d con respecto a x de esto. Entonces, la reglita que nos tenemos que aprender es, derivamos la primera y la multiplicamos por la segunda igualita, más lo que era un producto se vuelve una suma, dejo la primera quieta y multiplico por la derivada de la segunda. Esa es la derivada de productos. Entonces vamos a hacerlo con un ejemplo acá. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Yo, por ejemplo, tengo que multiplicar, me dan una función que se llama h de x es igual, por ejemplo, esto. Fíjense que esta función está compuesta por dos cosas. Entonces, yo identifico, se llama la función, ustedes me dicen, bueno, el ejercicio diría hallar h' de x, que quiere decir la derivada. Entonces, lo primero para poder aplicar la formulita es distinguir quién es f de x y quién es g de x. Acá es muy sencillo porque acá nos está mostrando que si no hay nada entre estos paréntesis porque se está multiplicando. Entonces, esto sería f de x y este sería g de x. Entonces, yo aplico esta fórmula por acá abajo y voy a desarrollar mi derivada. Entonces, según esa fórmula, dice que primero halle la derivada de la primera función. O sea, mire,
f' de x primero, o sea, derivo esta de acá. Entonces, como esto es una suma, lo derivo. ¿Cómo se deriva esta primera parte? Término a término, ¿cierto? Entonces la derivada de 3x cuadrado es ¿qué? 6x, y la derivada de una constante es 0, y listo. Por la segunda función igualita, o sea, estoy haciendo esta parte. Entonces esto por 5x al cubo, más, dejo la primera función quieta, f de x se deja quieta, 3x cuadrado más 2, por la derivada de g de x, de la segunda función. Entonces la derivada de esto es 3 por 5, 15, x a 3, le quito un unito, me da 2. Y lo que hago es organizar esto para dejarlo más bonito, no dejar este reguero. Entonces esto realmente, este 0, pues me queda el 6x, más 0 no importa, por 5x al cubo, más, ya lo que estoy haciendo aquí ya es matemática normal para organizar esto que quede bonito. Este 15x multiplica 3x al cuadrado, es una multiplicación de potencias, 3 por 15, 45, x al cuadrado por x al cuadrado, x a la 4, más 2 por 15, 30, x al cuadrado. Entonces, esto es una multiplicación también de potencias, 6 por 5, 30, x al cubo por x, x a la 4, más, y rompo este paréntesis porque esto es una suma, hay un más antes, salen con los mismos signos, 45x a la 4 más 30x a la 2. Y ahora sí recojo términos, si hay términos semejantes, entonces estos dos son iguales. Tengo 30x a la 4 y 45x a la 4, ¿me dan cuántas? 75x a la 4 más 30x a la 2. Y esa es la derivada de esa función. ¿Se durmieron o entendieron? Entendido. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, eso es para un producto. Hay otra regla que es donde me interesa llegar para al menos hacer un ejercicio de la primera, pero por eso les digo, no sé por qué esa guía está hecha de esa manera, porque primero debería estar esto y después sí funciones trigonométricas, pero bueno, no sé si fue que lo explicaron en la web conferencia. Esto es para un producto, pero hay una regla que es para la división. Entonces, yo puedo tener una función h de x que se componga como hacíamos los límites, o sea, como racional, que arriba haya una función y abajo también haya una función. Esta es la que vamos a usar antes que la derivada implícita o la derivada, ¿cómo es que se llama? La regla de la cadena. Entonces, fíjense que aquí hay una división. Si ustedes ya tienen por ahí abierto el anexo de la tarea donde están los ejercicios, el primer ejercicio son unas funciones trigonométricas, pero la gran mayoría son así, tienen numerador y tienen Son denominador. cocientes. Sí. Exacto. Entonces, para poderlas derivar, primero tenemos que saber esto. Y después tenemos que saber regla de la cadena, ya que ahí nos mandaron un tema antes de todo esto. Entonces, por eso me veo en la necesidad de explicarles esto como para que no hagan todo tan monótono, para cuando si la gran mayoría, pues aquí es casi que uno ni puede saber quién lo hace con una IA, quién lo hace de verdad, pero también cuando la IA les mande algo, pues usted más o menos entienda por qué es que está haciendo eso, ¿cierto? Donde usted esté copiando en su editor de texto, pues entienda al menos por qué era que hacía eso. Entonces, hay una regla para los famosos cocientes, hay que derivar cocientes. Esta regla nos dice que si a mí me piden derivar este cociente de dos funciones, es parecido a este. Entonces, arranco. Derivo el de arriba, es como si fuera una multiplicación arriba, por el de abajo
igualito. Menos, aquí cambia no con más, sino con menos, el de arriba quietico por la derivada del de abajo. Y todo eso lo divido, ¡guau! Qué cosa tan torcida. Voy a poner una derecha, ¿no? Fue torcida. Y todo eso lo divido por la función de abajo elevada al cuadrado. Entonces necesitamos aprenderlo a usar para poder usarlo allá. Esa es la regla de la división. O sea, cuando yo tengo una función así, yo tengo que aplicar esta regla. Voy a ponerles un ejemplo sencillo, como les digo, para poder pasar al menos a dejar planteada un ejercicio de allí de la primera y con eso terminamos nuestros CIPAS, porque pues, bueno, es bastante. Esta tarea, por favor, no la dejen para el final. Vayan haciendo cada semana un ejercicio, busquen en YouTube. Cuando ustedes ya hayan buscado en YouTube y se ven que no entienden, pues si quieren preguntarle a una IA, háganlo, pero tómense la molestia de mirar qué pasos son los que hace la IA versus un ejercicio en YouTube, como para que usted entienda qué fue que lo hizo. Pero no lo dejen todo para el final porque sí tiene ejercicios un poco más elaborados, no son tan sencillos. Bueno, vamos a poner un ejemplo a ver cómo nos va. Vamos a suponer que me dan esta función. Bueno, siempre pongo 3, no, pongamos otra cosa. Profe, le pregunta, Dime. en el punto 4 de la tarea, ahí dice que hay que resolver el video y explicarlo mediante un video. ¿De cuánto sería el video? ¿De los mismos 3 minutos? El 4 también hay que hacer un video aparte de la infografía. Sí, No. señor. ¿Cómo? Que hay que explicar. Hay que ¿Me explicarlo está mediante. hablando de eso? ¿O hay otro? O sea, ¿me está hablando de este punto? No, Ah, el 4 hay que mediante un video explicarlo. no está ahí el... Sí, ahí ya viene. Debe estar ahí. Los materiales. Inicial. Generalmente es como ese. Este era de 5. Ejercicio 4, profe. Ah, sí. Ahí dice. Resolver y sustentar por medio de un video. En la parte que ustedes tienen de rúbrica de evaluación, ahí dice de cuánto debe ser el video. Ustedes tienen esta también, ¿no? La rúbrica. Entonces en la rúbrica está la parte como de las cosas acá. Dice que tenía valoración, ¿dónde está? Pero mira que no dice nivel alto, aplicando si su trabajo se encuentra. Bueno. Bueno, está el... ¿Dónde está? Por acá.
Esta es la infografía. Acá está. No, la verdad no dice, no lo encuentro. ¿Y dónde más se busca eso? Ah, en la guía de aprendizaje. En la guía de aprendizaje es que está el detalle de las cosas. Nota, paso 3, desarrollo y verificación, infografía. Mira que yo no sé por qué tienen que hagan un video, si acá no está el detalle de eso. Va a tocar preguntarle al tutor. Para el desarrollo de esta actividad, visualizar contenido en la tarea 4, nota. Tarea 4, decir el literal, después la lección. Revisar el foro, lo que hay es de la infografía. ¿Y cómo se hace? Porque entonces que nos vaya a bajar puntos de pronto si uno ya el video. Uy, ¿por qué no lo habrán puesto acá? Bueno, déjame ver. No, no está. Toca preguntarle al director, que si fue que se le olvidó, qué tiempo le van a dar para poderles comunicar a ustedes. Pero generalmente como la idea es que ustedes hagan el ejercicio y cuando ya lo tengan hecho se tomen el video. El semestre pasado esto era de 5 minutos, porque realmente no da para más tampoco. Estos ejercicios tampoco son tan complejos. Entonces, pero de todas formas, gracias por aclarar. Yo le pongo mañana un mensajito al director y que nos digan de cuánto es el tiempo permitido para el video para comunicarles a ustedes en los foros o en un correo o en nuestro próximo CIPAS o bueno, yo les comunico por el grupo también. Generalmente el semestre pasado era de 5 minutos este. O sea, ustedes lo resuelven y lo explican en 5 minutos. Pero pues seguro lo actualizaron y se les olvidó poner ahí. Porque, por ejemplo, esta no estaba. Entonces debe ser que por poner esta tarea nueva, pusieron, pues no pusieron bien esto. De pronto era esta y el video y ahí cerraba. Esta está como nueva. Entonces de pronto o se les olvidó borrar el video de acá porque lo pone la infografía, es lo que yo me imagino. Déjeme, yo averiguo bien si hay que hacer un video de cuánto es, porque la verdad no está en ningún documento. ¿Listo? Vale. Bueno, ¿por dónde íbamos? Ahí vamos por acá. Bueno, entonces les decía yo, vamos a hacer esta y después de hacer esta, sí vamos entonces a mirar lo de funciones trigonométricas que también tiene su rollo. Bueno, entonces vamos a mirar cómo derivo yo esta aplicando la regla de la cadena. Perdón, aplicando la regla de cociente, la derivada de un cociente. Entonces sería la derivada de h de x, según esto sería, derivo la numerador, te derivo esta. Como esta es una suma, derivo punto a punto, pedacito por pedacito. Entonces sería 3 por 7, 21, x, 3 menos 1, 2, menos. Este tiene un unito, recuerden, 1 por 3, 3. Esto sería x a la 0, pero la derivada x, toda potencia elevada a la 0 es 1, entonces por eso me queda el 3 solito. Entonces ya derivé el de arriba por el numerador como es, 2x cuadrado más 4. Menos el denominador quieto. Ahora, dejo el numerador quieto que se llama 7x al cubo menos 3x
y lo multiplico por la derivada de este de abajo. Entonces empiezo, la derivada de este primer término es 4x a la 1 que no se escribe, más la derivada de una constante es 0, sobre el de abajo que se llama 2x cuadrado más 4 a la 2. Bueno, si lo piden expresamente, uno tendría que reducir todo eso. Yo lo voy a volver a copiar para quitar este 0 y lo dejo así expresado porque si no, pues aquí se me va todo el tiempo que quiera. Solamente lo voy a organizar para que se vuelva a ver bonito. La idea sería que uno tendría que multiplicar este por este, este por este, este por este y sacar una sola expresión arriba, pero pues también lo podemos dejar así organizado. Acá sería menos 7x al cubo menos 3x por 4x más 0, pues queda 4x solo. Y abajo lo dejamos así. Generalmente el denominador se deja siempre indicado, no se resuelve. La idea es que cuando uno resuelve estos, hace este por este, estas multiplicaciones, suma y resta, de pronto se le puede quedar un término parecido a este y se elimine, ¿no? O sea, igual, esa es la idea, por eso es que no se hace. Para que cuando uno recoja acá arriba, de pronto queda un 2x cuadrado menos 1 y entonces uno lo cancela con este de acá. Y esa es la derivada de un cociente. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque es que lo que a ustedes lo ponen a hacer en el primero es la derivada de un cociente, aparte de que tiene derivadas implícitas. Derivadas, pues, ¿cómo es que ellos le llaman? ¿Dónde está la página anterior? Bueno, pregunta hasta ahí. Esta la vamos a necesitar ahorita. Voy a volver por acá. Profe, La una regla, preguntita, qué pena, sí, perdón. dime. Una preguntita, en el ejercicio dice que en las funciones, pues, míralo en GeoGebra, Ajá. se hacer la gráfica. Entonces lo que hacemos es que derivamos con la función inicial, ¿no? Y le damos el valor a X para hacer la gráfica en GeoGebra, o sea, de la derivada. La gráfica hay que encontrarla, la derivada, y es, por ejemplo, aquí, si me dijeran, grafique la derivada, tendría que coger y derivar esta función y graficarla. O lo otro, en GeoGebra, él me permite hacer la derivada. Entonces yo le escribo la función, le digo que me halle la derivada y una vez que él me la saque, le digo que la grafique. Lo que tiene que coincidir es que la derivada de GeoGebra sea la que yo desarrolle a mano, ¿no? O sea, es como para verificar que tu derivada quedó bien y él te la grafica sin problema. Ah, ok, gracias, ya entendí, gracias. Así como te acuerdas que escribíamos la función y le decíamos, hálleme el límite, y él le hallaba uno el límite y él, bueno, el límite era un punto, él lo mostraba. Aquí él te va a sacar una función, pero tú igual le puedes decir que la dibuje y él la dibuja. La derivada a lo otro, la derivada de lo que le pidan generalmente es una recta tangente, esa es la otra idea de la derivada. Entonces, por ejemplo, si tenemos una función cuadrática, la derivada es una recta tangente en el punto que me pidan. Generalmente las derivadas, como el concepto de límite, es sobre un punto. Entonces, generalmente les va a dar una recta que solo toca un punto de la función inicial. Les tiene que dar así cuando les vayan a usar GeoGebra. Bueno, yo les decía, primero, o sea, realmente esto todavía no lo hemos hecho, ¿no? Que es, voy a decirles cómo sería, por ejemplo, aplicar una regla
de la cadena para una función, porque es que yo les decía que necesitamos hacer de todo en esa primera función. Entonces, ahora sí voy a hacer, como ya saben derivar, ahora sí voy a aplicar la regla de la cadena. O sea, si yo no sé derivar, pues no puedo aplicar la famosa regla de la cadena. Miren lo que es una regla de la cadena en una función sencilla. Vamos a suponer que yo tengo una función que es esto, como unas que nos presentaba, así. Por ejemplo, esta. Entonces, si yo veo esto, esto es una función. Recuerden que un radical yo lo reescribo, o sea, yo puedo reescribir. Recuerden que un radical es tener esto, x al cubo más 2/3 de x, y ese radical es una potencia, que es un medio, ¿sí o no? Yo puedo cambiar ese radical por la expresión un medio. Objeto de sí, ¿cierto que sí? ¿Eso sí recuerdan? Yo reescribo. Y ahora sí aplico la famosa regla de la cadena. Todo esto pasa a ser como una función. Entonces yo lo que hago es decir, bueno, voy a sacar la derivada. Entonces, recuerdo, es un recorderi, la regla de la cadena dice que si usted tiene una función compuesta, usted deriva esa función dejando esto quieto y después lo multiplica por su derivada interna. Aquí, ¿cuál es el rollo? El rollo para entender esto es cómo hacer que esto fuera un X grandote. Entonces, primero derivo esta. Entonces me quedaría este que está multiplicando, que está allá arriba de potencia, pasa a multiplicar. Entonces me quedaría, es esta primera. Me quedaría un medio de esta vaina, de x al cubo más 2/3 de x, un medio menos 1. Estoy haciendo esta primera parte, la derivada de g. O sea, como si esto fuera una cosa, entonces la dejo quieta y solo derivo así tal cual. Por la derivada interna de f. Entonces ahora sí derivo lo que hay adentro de f. ¿Cómo derivo esto? Esto es una suma, entonces derivo por pedacitos. La derivada de x al cubo es 3x a la 2 más la derivada de x, pues queda 1 por 2/3, 2/3. Y eso es todo. Y ahora sí acomodo esto bonito. Entonces, esto sería un medio de x al cubo, de x al cubo más 2/3 de x, y tengo que hacer esto, un medio menos 1 me da menos un medio por 3x al cuadrado más 2/3. Yo no puedo tener exponentes negativos en expresiones algebraicas, pues no se ve bien, entonces lo vuelvo a reescribir. Esto sería, ojo, lo que va a quedar un medio esto, como está con potencia negativa, al pasarlo al denominador, porque miren que está en numerador, queda con potencia positiva. Entonces se ve más bonito porque uno no usa potencias negativas. Y este entonces quedaría acá. Entonces este 1 por cualquier cosa pues es 1, no importa. Entonces arriba me quedaría 3x al cuadrado más 2/3 y listo. Y esa es la derivada de esta función. De la raíz cuadrada de x al cubo más 2/3 de x, aplicando la regla de la cadena. Yo tengo que buscar cuáles son las dos funciones que me dan y ahí aplicar la famosa regla de la cadena. Pero como les digo, primero tengo que saber derivar y organizar para poder hacer eso. ¿Preguntas? Bueno, chicos, vamos a hacer una cosa, porque es que la verdad
Yo estoy anonada también de ver que ustedes cómo van a llevar si no saben esto. ¿Nuestro próximo CIPAS cuándo es? Que no está bien lejos. ¿Quién tiene por ahí las fechas? ¿Cuándo es el próximo CIPAS? Yo los tengo por acá. Creo que los tengo por acá. Sí. 16. ¿Son 3 CIPAS o 2 CIPAS? No. Son 2 CIPAS, ¿cierto? Tarea 3. No es uno el 5 de mayo, ¿no es? Es El de 5 la de derivada mayo. implícita, creo. Es que la derivada implícita es esta. Es que yo no sé, yo lo que veo es el orden de esos temas tan raros. El 5 de mayo, no está cerca. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar hasta aquí y para la próxima CIPAS que nos vea, entonces hacemos, traten de, es que me preocupa es porque el primer punto es con derivadas. Bueno, hagamos una cosa, yo no me voy a complicar. Voy a tratar de hacer acá, al menos, a ver si me pega, sí. Regla de la cadena, este es el 1. Bueno, voy a hacer, pues no, no están tan difíciles, pero pues no debería, pero bueno, no sé después cómo me van a pelear las letras. Voy a traer rápidamente como para que entiendan y vayan viendo cuál es la relación, porque es que pues no dejar esto así muerto. Voy a hacer no sé, cualquiera, no sé. Bueno, para poder también Cualquiera, hacer el B o el... el B, el C, bueno, vamos a hacer el B, pues, que siempre se hace como El lo de A. la... Ya habló alguien que había escogido la B, no, vamos a hacer el B, que siempre hacemos el A. Bueno, si nos da, hacemos el A, pero se hace muy parecido. O el A que hemos visto cosas. Para poder hacer estas cosas de funciones, debemos de saber también unas derivadas, pero ustedes las pueden conseguir por YouTube, no hay problema. Ustedes ponen en YouTube esos videos del profe Alex, que es muy bueno explicando matemáticas. ¿Ustedes han usado los videos del profe Alex? Busquen al profe Alex y él es maravilloso como ese señor explica. De pronto tiene hasta uno de esos aquí listos. Entonces, uno debe saber las derivadas de las funciones trigonométricas. Eso es algo que deben de buscar ustedes. O que en los web conferencias se las deben de dar. O que más adelante cuando nos den el micrositio, ahí deben de estar. Trigonométricas. Entonces, dice así, la derivada de seno de x, bueno, si f de x es seno de x, la derivada de seno de x es coseno de x. Y la derivada, si usted tiene una función coseno de x, la derivada de coseno de x es menos seno de x. El seno de X, ¿no? Negativo, ¿no? Alguien me verifica con ChatGPT o me estoy acordando, ¿no? La verdad, hace ratito no las uso, entonces no sé, pero sí son estas, ¿cierto? La derivada de seno Sí, es señora. coseno. Sí, son esas. Entonces, con esas hay otra, si alguien tiene por ahí las busca, pues es como la tangente, pero lo que pasa es que la tangente, recuerden que la tangente, o sea, uno tiene tangente de X, pero la tangente de X es seno de X sobre coseno de X. Entonces, cada vez que uno encuentre que tiene que derivar una tangente, la expresa en función de seno y coseno, y la derivada de esto, entonces habría que aplicar la regla de la división. Entonces sería la derivada por el de arriba, que se llama coseno de X, por el de abajo igualito, coseno de X.
menos la derivada, el de arriba quietico, por la derivada del de abajo, que es, por eso es que uno tiene que saber todo eso, porque ya a partir de eso uno arma todo. Por la derivada Menos del de seno de abajo, menos seno de x. Y lo de abajo se eleva al cuadrado. Estamos aplicando la división. Entonces el de abajo, coseno de x, se eleva al cuadrado. Y ya le hago la matemática a esto. Entonces coseno por coseno me da coseno al cuadrado de x. Menos por menos me da más. Seno por seno me da seno cuadrado de x. Y el coseno al cuadrado, pues es eso, coseno. Coseno por coseno de x, que me quedaría coseno cuadrado de x. Y esa es la derivada. Realmente uno esta no se la aprende, uno solo se aprende esta y con esta saca todo, porque todas las funciones trigonométricas se pueden escribir con base en seno y coseno, para eso son las famosas identidades. Bueno, vamos a hacer la B para terminar. Van a ver, entonces vamos a hacer la B, aquí vamos a aplicar derivadas y derivada implícita. Entonces yo la voy a copiar acá, la señora B nos dicen que es seno de raíz de x, yo voy a quitar de una vez ese paréntesis, sobre coseno de x cuadrado. Bueno, ahí lo ponen para que se note más. Entonces, ¿qué va a pasar? Miren que aquí hay un cociente, entonces mire que voy a aplicar esta reglita, pero la voy a dejar como enunciada, ¿no? Dicen, mire que dice evaluar el valor indicado. Entonces yo primero hallo la derivada y después hallo el valor, y eso es lo que tiene que pasar en GeoGebra. En el próximo CIPAS hacemos este mismo ejemplo en GeoGebra. Entonces, ustedes ya cuando lo tengan lo pueden meter a GeoGebra y pues va a ser lo que va a pasar. Entonces, esta función, según la regla, la derivada de esto, como es su cociente, primero voy a hacer esto. Entonces me dice, la regla del cociente dice que coja y derive el de arriba. O sea, debo de derivar seno de este x, esto es como si tuvieran, ¿por qué les dije yo que cambiaran la raíz? ¿Qué exponente es? Un medio. Para hacerlo más fácil. elevado a la un medio. Es el radical por un medio. Entonces nos queda así, entonces nos dice la derivada del de arriba. Ah, pero la derivada del de arriba es un seno. La derivada del seno es ¿quién? ¿Es qué? Coseno. Entonces esto me queda coseno de este tal cual como está. Y ahí es donde aplico la regla de la cadena. ¿Por qué aplico ahí la regla de la cadena? Porque ¿cómo se llama esto? Este ángulo es una potencia, entonces la tengo que derivar. Es la otra función. Es como una función que le saca el seno a otra función. ¿A cuál función? A x a la 1 medio. Entonces, es la derivada del de arriba, que es seno de x a la 1 medio, pero como esta función tiene acá otra función, entonces es su derivada por la derivada interna de eso, y ahí es donde aplico la regla de la cadena. Entonces, la derivada interna de esto sería 1 medio de x, 1 medio menos 1. Y esta sería la derivada del de arriba. Por el de abajo, quietico. Y el de abajo quietico se llama coseno cuadrado de x. Ah, pero tendría que pasarme para acá. ¿Cómo hago? Bueno, no, pues ustedes... Vengan, yo trato de escribir más chiquito, porque manejar esta tablita tampoco es tan fácil. A ver, yo les reescribo esto pequeñito y bonito, a ver, porque necesito escribir todo. A ver si puedo ser un poquito más ordenado. Coseno de x, si escribo chiquito no puedo. Esto es la derivada de seno de x, que es coseno de x, por la derivada interna de este, que es 1 medio de x a la 1 medio, le resto el unito, y aquí tengo mi derivada del de arriba por el segundo, que se llama coseno de x cuadrado. Menos, según la regla,
o sea, ese menos sale de que estoy haciendo una división. Del cociente. De cociente. Entonces, menos el de arriba quieto, el de arriba se llama seno de x a la 1/2 por la derivada del de abajo. Entonces, la derivada del coseno es menos seno. Menos seno. ¿De quién? De x al cuadrado. Ah, pero x al cuadrado es una función que tiene derivada. Entonces, hago la derivada de x al cuadrado. Y la derivada de x al cuadrado es ¿quién? Esto lo tengo que derivar. Entonces, bajo el 2, el x se queda acá y 2 menos 1. Y cierro. Todo esto, ya hice la regla del cociente, entonces todo esto debe dividirse por el denominador al cuadrado. Entonces, por coseno de x al cuadrado, todo esto al cuadrado. ¿Y qué hago después? Empiezo a ponerme a hacer la matemática de acá para pulir, pues entregar el resultado como es, ¿no? Porque aquí estoy haciendo es la matemática. Entonces, acomodo todo este desorden de acá. Miren, esto que va a quedar acá es un número, no es un ángulo, entonces lo voy a sacar acá. Y realmente me quedaría 1/2 de x, 1/2 menos 1 a la menos 1/2 por coseno de x a la 1/2. Y todo esto multiplicado por coseno de x al cuadrado. Menos, por menos ya me cambia esto a un más. Este 2, esto va a ser un número, entonces lo saco para acá. 2x, aunque sale del ángulo, se vuelve un número, entonces lo pongo de primero. 2 menos 1 me da 2x. Y seno por seno, perdón, aquí es seno de x a la 1/2 por, lo dejo tal cual como está ahí. ¿Por qué? Porque los ángulos no son iguales. X a la 1/2 por seno de x al cuadrado. Si estos ángulos fueran igualitos, yo diría seno al cuadrado, pero como son diferentes, no lo puedo hacer. Lo tengo que dejar así expresado. Y todo esto... todo esto por, al elevar esto al cuadrado, el único que se eleva al cuadrado es la función, no el ángulo. Entonces me queda coseno cuadrado. Coseno al cuadrado. El ángulo no se eleva al cuadrado. Vamos a este igual por acá. Y ahora sigo acomodando esto acá. Miren, recuerden que cuando tengo x 1/2, yo lo puedo poner como denominador. O sea, lo que voy a hacer aquí ya es como por dejar esto bien bonito. Entonces, esto me queda coseno de x, o sea, ya voy a multiplicar esto, coseno de x a la 1/2 por coseno de x cuadrado. Todo este primer término a su vez queda sobre 2x a la 1/2. Así me queda el primer término. Voy a escribirlo mejor así. Es para que se vea. Entonces ya me queda el primer término. Más, aquí si no tengo nada negativo, vuelvo y lo copio igualito. Ahí no puedo hacer nada. 2x seno de x a la 1/2 por seno de x cuadrado. Y todo esto, y vuelvo y escribo lo mismo. Coseno cuadrado
de x al cuadrado. ¿Qué puedo hacer yo con esta expresión? No mucho acabar de jugar allí, pero realmente esta sería la derivada. De pronto acomodar más términos, dejar sin denominador acá, entonces multiplico por este, y pues, no sé. Le podría hacer más matemática para que me quede más bonita, pero ya no puedo hacer nada más de cancelar nada. Mire, uno podría decir cancelemos coseno. Ah, no, yo no puedo. Acá sí hay un coseno cuadrado, pero acá no, entonces no puedo cancelar uno de acá. Los senos menos porque solo están en este término. El 2 con este 2 no se puede ir porque está dividiendo a este, no a este. De pronto acomodarlo para una ley de la oreja, pero pues hacerlo más. Eso sería la famosa. Y esto, lo que él les pide es que ustedes, por ejemplo, dice que lo evalúen en 0, entonces tendríamos que ponerle valores, ¿cierto? En x igual a 0, ¿es que dice? Sí, señora. Evaluarlo en x igual a 0. O sea, usted tendría aquí coseno de 0 a la 1 medio, pues es 0, ¿cierto? Coseno de 0, el coseno de 0 es ¿cuánto? 1, ¿no? No. Coseno El de coseno de 0 es 0, pues 1. Se indeterminó. El coseno de 0 es 1, el seno es 0, ¿no? Me ayudan por ahí con ChatGPT, preguntémosle, que se me olvida, siempre los confundo. Coseno 1. Coseno de 0 es 1. de 0 es 1, ¿cierto? Sí, porque ahí no estoy de mi indeterminado. Mire lo que haría. Si yo ya reemplazo, esta es la derivada. Si yo ya reemplazo en 0, es ponerle 0 a todos estos x, entonces me quedaría coseno de 0, raíz cuadrada, porque esto es a la 1 medio, ¿no? Esto es como raíz cuadrada de 0, 0, por coseno del 0 al cuadrado, pues 0, sobre 2 por 0, más, porque x a la 0 más 2 por 0, pues, seno de 0 del ángulo 0 por seno de 0 al cuadrado de 0. Y la ventaja es que aquí no se nos va a indeterminar porque abajo coseno de 0 es 1, entonces nos queda 1 al cuadrado y nos salva la patria. Eso va a dar 0, ¿no? Ya lo están viendo, pero no se va a indeterminar. El problema es si se indetermina, pero no se indetermina. Porque esto sería... Entonces, lo que yo les digo es que cuando ustedes hagan esto en GeoGebra, les tiene que dar lo mismo. Coseno cuadrado de 0. Entonces, esto es 1, esto es 1, y 2 por 0 sí es 0. Entonces, 1 sobre 0, ahí vamos a poseer problemas, por eso ya lo sacado de acá. Oh, acá, sí. Entonces, este sería como indeterminado, ¿cierto? Porque nos queda 1 sobre 0, que sería un indeterminado. Todo esto nos da 0. 2 por 0. Seno de 0 es 0, ¿sí o no? Sí, sí, coseno es 0. Todo esto nos da 0, pero esto abajo nos daría indeterminado más 0 sobre 1, que eso es, o sea, infinito sobre 1, que nos da indeterminado. O infinito, pues, esta derivada es igual a infinito, pero no creo, algo está aquí raro. No creo. Esta acá no me gusta. 2 por 0, 0. 1 sobre 0 lo indetermina. Si yo lo pongo por acá. Haría la ley de la oreja. Esto por esto. No, sí, da algo así. Y esta derivada es, bueno, esto queda realmente una expresión matemática más bonita y se dejaría así, pero para hallarla en 0 debíamos de reemplazar y a mí por este lado me ha indeterminado.
¿qué tendría que dar en GeoGebra? Usted pone la función original, le dice que haya la derivada, le tiene que dar todo esto pues arreglado matemáticamente y después le dice que se la halle en f de 0 y él le va a dar ahí ese valor. ¿Listo? Ese primer ejercicio, las funciones están sencillas, pero pues obviamente ustedes tienen que manejar todo esto que estamos haciendo acá. O sea, hay que saber derivar con identidades trigonométricas, hay que saber derivar con pues, funciones racionales, con las reglas para derivar funciones racionales, de división, la regla para multiplicación, la regla de derivada interna. Tiene que saber muchas cositas para poderlo hacer. Lo otro es eso, es que ustedes traten de decirle a una guía que se los haga y ustedes van mirando paso por paso que hicieron y pues entiendan al menos que aquí usted le dice, explíquemelo bien, usted le dice, aquí usé la regla de la cadena, aquí la regla de la división. Entonces cuando usted lo va copiando va aprendiendo un poquito, cuando lo va pasando a su editor de texto, ¿no? Que al menos yo les recomiendo, hagan eso, ¿por qué? Porque el día del examen, pues bueno, de pronto uno puede tener la IA, no sé si lo van a hacer de tal manera que miren, que no sé qué, pero de todas formas el tiempo es corto, entonces uno más o menos puede saber si lo que le están diciendo es cierto o no, o puede pescar ahí algo. No creo que lleguen preguntas tan complejas como esto, pero sí le podrían decir, por ejemplo, la derivada interna de tal función, por ejemplo, de una chiquitica, ¿no? De la de arriba, por ejemplo, de coseno de x al cuadrado aplicando la regla de la cadena. Entonces uno ya sabe que es coseno seno de x al cuadrado, 2 coseno de x por seno de x, porque la derivada de x al cuadrado es 2x. Entonces quedaría 2x seno de x al cuadrado. Entonces, sí le van a poner algo cortico, no esto tan grande, ¿no? Pero en la medida que usted al menos vaya copiando lo que le dicen, se va apropiando de algo que después les servirá. Bueno, chicos, dejemos hasta aquí, porque pues igual ya está re tarde. Este mismo ejercicio, la próxima vez que nos veamos, yo lo voy a terminar, ¿cierto? Lo hacemos en GeoGebra para que miren cómo es. Yo voy a dejarles la grabación por el momento, porque la verdad como estoy tan ocupada y tengo que entregar notas mañana sí o sí, o sea que hoy no voy a dormir. Les voy a mandar en el grupo de Teams, en el equipo de Teams voy a poner el link de grabación y estos PDFs, ¿vale? Para que ustedes los tengan ahí, vayan estudiando y vayan haciendo lo que puedan y tengan muchas preguntas cuando nos volvamos a ver. Porque de esta sí hay muchísimas preguntas. Bueno, entonces fue un placer. Espero que hayan entendido algo y bueno, que se pongan las pilas porque este taller tiene bastantes cosas como complejas para resolver si no se sabe derivar, que fue lo primero que les enseñé, y las reglitas de multiplicación y de cociente y la derivada implícita o regla de la cadena. Esas son las bases para entender todo el taller que ustedes tienen ahí. Saber derivar potencias, saber derivar sumas, saber derivar multiplicaciones, saber derivar divisiones y saber hacer derivadas implícitas, porque todo se va usando en una cosa. O sea, cuando uno le pone una función, tiene que, es una suma, es una división, es una multiplicación, pero cuando estoy derivando, esto tiene derivada interna, entonces también tengo que saber eso. Así que tienen mucho que estudiar. De todas formas, también por Teams me pueden preguntar, no esperen allá, o me ponen los avances en el foro. Ustedes saben que yo les pido excusa este fin de semana porque como les digo, tuve laboratorio sábado todo el día, domingo todo el día, entonces, pero ya me puse al día con los foros de la tarea 4.
Entonces, cualquier cosa me pueden preguntar por Teams o me mandan a preguntar en los foros, manden sus avances en los foros. Yo con mucho gusto trato de mantener al menos cada 2 días lista el foro, ¿vale? Bueno, mis niños, entonces, chao, que tengan buena noche. Ya les dije que lo más Vale, profe, inmediato muchas es gracias. mañana esto en el equipo de Teams, la grabación y el PDF, para que lo tengan ahí a mano mientras les envío ya y lo pongo por el foro, ¿vale? Gracias, profe. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, gracias muchachos. Que pasen buena noche. Voy a detener la grabación.